Durante décadas la voz de José María Guzmán fue una presencia constante en la vida de miles de españoles. Sonaba en la radio, aparecía en los programas musicales más influyentes y parecía destinado a ocupar un lugar privilegiado en la memoria colectiva del país. Sin embargo, un día de forma casi imperceptible comenzó a desaparecer. Las emisoras dejaron de programarlo. Los escenarios que antes lo reclamaban con insistencia ahora permanecían en silencio, y los medios que en otra época se disputaban sus entrevistas dejaron de pronunciar su nombre. Nadie entendía por qué una figura tan respetada se desvanecía sin un último aplauso, sin una despedida pública, sin una explicación oficial. Lo más inquietante fue que no hubo un escándalo visible, ninguna polémica abierta, ni un conflicto mediático que justificara aquella ausencia repentina. Lo único que quedaron fueron preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente detrás de ese largo silencio que envolvió a Guzmán durante años? ¿Qué fuerzas dentro de la industria podrían borrar sin ruido a un artista que había marcado una generación entera con su sensibilidad y su búsqueda constante de perfección musical? Para muchos su desaparición fue una simple consecuencia del paso del tiempo. Para otros fue el resultado de decisiones tomadas en despachos cerrados donde la música valía menos que la rentabilidad. Pero lo cierto es que mientras el público seguía esperando alguna señal, Guzmán atravesaba una crisis profunda que transformaría para siempre su relación con la fama, con el arte y consigo mismo. Hoy conocerás la verdad completa. Mucho antes de que su nombre apareciera en portadas de discos o en los créditos de programas emblemáticos, José María Guzmán fue simplemente un niño madrileño que creció en un país marcado por silencios, restricciones y una vida cotidiana que avanzaba con cautela bajo las sombras del franquismo. España era entonces una nación donde la música cumplía un doble papel. Servía como refugio emocional para quienes necesitaban escapar de la rigidez de la época, y también funcionaba como una válvula de escape cultural que permitía soñar con un futuro distinto. En ese ambiente, las notas que surgían de radios domésticas y guitarras caseras se convertían en promesas de libertad. Guzmán nació en una familia humilde donde el trabajo y la disciplina eran valores esenciales. Sus padres nunca imaginaron que el niño tímido que pasaba horas escuchando melodías extranjeras desarrollaría un sentido musical tan avanzado. Lo observaban en silencio, mientras él, con una concentración insólita para su edad, trataba de descifrar armonías que parecían demasiado complejas para un oído infantil. Sin embargo, había algo distinto en él, una sensibilidad que no encajaba del todo con la rigidez social del momento. Mientras otros niños jugaban en las calles polvorientas del barrio Guzmán, prefería encerrarse con su guitarra recién comprada, empeñado en reproducir cada acorde con una precisión casi obsesiva. La España de su infancia era un país donde las influencias internacionales llegaban filtradas y retrasadas. Aún así, los ecos del pop británico y de las nuevas corrientes musicales comenzaron lentamente a penetrar la vida cultural española. Muchos jóvenes se sentían atraídos por la frescura y la rebeldía de esas propuestas, y Guzmán no fue la excepción. Descubrió muy pronto que la música no solo le permitía expresar lo que no podía decir con palabras, sino que también le abría la puerta a imaginar otras posibilidades más allá de la rutina diaria. En su adolescencia, Madrid se transformó en un escenario crucial. Los cafés, los locales pequeños y los primeros círculos de músicos aficionados se convirtieron en su segunda casa. A menudo asistía a sesiones improvisadas donde guitarras y voces se mezclaban sin pretensiones solo por el placer de crear algo nuevo. Aunque al principio permanecía en un rincón escuchando más de lo que intervenía, no tardó en llamar la atención de quienes lo rodeaban. Tenía una afinación impecable y una capacidad de armonizar casi instintiva. Esa habilidad rara en jóvenes de su edad lo hizo destacar de inmediato. Sus primeros amigos dentro del ambiente musical lo recuerdan como un joven extremadamente meticuloso. Nunca aceptaba una melodía a medias ni una letra poco cuidada. Cada composición era una especie de rompecabezas que debía encajar a la perfección.
En esa etapa surgieron también los primeros indicios de su carácter reservado. Guzmán prefería dejar que su trabajo hablara por él, una actitud que en ocasiones fue interpretada como distancia, cuando en realidad se trataba de una profunda necesidad de proteger su mundo interior. Los años finales del franquismo trajeron consigo un leve respiro cultural. Las emisoras de radio comenzaron a arriesgar más y las tendencias musicales extranjeras se hicieron cada vez más accesibles. En ese contexto, la juventud española empezaba a formar su propia identidad artística, buscando romper con las limitaciones de décadas anteriores. Este ambiente de ebullición creativa fue decisivo para Guzmán. Encontró inspiración en grupos que mezclaban sofisticación melódica con letras introspectivas y descubrió que él también podía contribuir a esa nueva escena con una propuesta personal y profundamente emotiva. Durante esta etapa apareció un detalle que pocos conocen, pero que marcó de manera profunda su camino posterior. Uno de sus primeros profesores de música, al escucharlo interpretar una composición propia, le dijo que poseía una sensibilidad demasiado fina para el mercado musical español de la época. Aquella frase que podría haber desanimado a muchos se convirtió para Guzmán en un desafío silencioso. No pensaba renunciar a un talento que consideraba parte esencial de sí mismo. Desde entonces se propuso demostrar que su estilo, por más delicado o atípico que pareciera, encontraría un lugar en la industria. El ambiente familiar también jugó un papel crucial. Aunque sus padres no comprendían del todo el mundo musical al que su hijo deseaba dedicarse, lo apoyaron de forma discreta. Ese respaldo, aunque sin grandes gestos ni recursos, le dio la confianza necesaria para seguir avanzando. Les prometió que la música no sería un capricho pasajero, sino un compromiso de vida. Y cumplió. A finales de su adolescencia, ya formaba parte de pequeños grupos locales, explorando diferentes estilos y desarrollando una voz artística cada vez más definida. Madrid comenzaba a despertar culturalmente, y Guzmán estaba justo en el centro de ese despertar. Las noches largas de ensayo, las conversaciones interminables sobre referentes musicales y las primeras presentaciones frente a audiencias modestas consolidaron sus convicciones. Quería construir algo propio, algo que no se pareciera a nada existente. Su sueño era crear armonías que perduraran, que transmitieran una profundidad emocional capaz de tocar incluso a quienes no conocían su nombre. La transición española se acercaba y con ella una apertura que transformaría para siempre el paisaje musical. Era un momento histórico, lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades. Para un joven como Guzmán, obsesionado por la perfección y la autenticidad, aquel contexto representaba el terreno ideal para experimentar, crecer y finalmente dar el salto que cambiaría su vida. Había llegado el instante en el que su talento necesitaba salir del ámbito íntimo para encontrarse con el público. Lo que aún no sabía era que este encuentro sería solo el inicio de un camino tan brillante como complejo. Cuando José María Guzmán dio sus primeros pasos en la escena musical profesional, España estaba experimentando un cambio profundo. La transición no solo significó una apertura política, sino también cultural. Surgieron nuevas propuestas, nuevas voces y nuevos lenguajes musicales que buscaban romper definitivamente con décadas de restricciones. En medio de ese ambiente vibrante, Guzmán encontró el lugar donde su sensibilidad artística podía florecer de verdad. El primer punto de inflexión llegó cuando formó parte de Solera, un proyecto que, aunque breve, dejó una huella sorprendentemente duradera. El grupo apareció como una bocanada de aire fresco, con letras cuidadas y una riqueza armónica que no era común en el panorama español de principios de los años 70. Guzmán aportaba esa precisión que lo caracterizaba y una visión melódica que elevaba cada composición. Para muchos oyentes jóvenes, Solera representaba la llegada de una música que no pretendía imitar modelos extranjeros, sino que buscaba su propia identidad. Aunque la vida del grupo fue corta, su impacto sentó las bases de algo mucho mayor. Tras la disolución de Solera, Guzmán no tardó en involucrarse en un proyecto que terminaría definiendo una etapa crucial de su carrera.
Cánovas Adolfo Rodrigo y Guzmán se convirtió en uno de los experimentos musicales más interesantes de la década. El grupo apostó por las armonías vocales complejas y por canciones que combinaban introspección y sofisticación. Guzmán brilló especialmente en este contexto, porque encontró el equilibrio perfecto entre técnica y emoción. Contribuyó a construir un sonido elegante, que con el tiempo sería reconocido como uno de los trabajos más finos producidos en aquella época. Las presentaciones del grupo estuvieron marcadas por una energía inesperada. Aunque no se trataba de una banda de grandes estadios, quienes asistían a sus conciertos describían una sensación íntima, casi confidencial, como si cada canción estuviera dirigida a cada persona del público de forma personal. Esta capacidad de conectar, sin necesidad de artificios, hizo que la reputación de Guzmán creciera rápidamente. Era evidente que su talento no pasaría desapercibido por mucho tiempo. A finales de la década, el panorama musical español comenzaba a diversificarse aún más. La movida madrileña estaba gestándose, los medios de comunicación apostaban por nuevos programas musicales y el público estaba dispuesto a experimentar con estilos distintos. Guzmán, sin embargo, avanzó en su propia dirección. Su voluntad de crear música cuidada, técnicamente impecable y emocionalmente profunda lo mantuvo en un lugar singular dentro de la industria. No necesitaba estridencias para captar la atención. Lo hacía a través de un sonido que, aunque aparentemente sencillo, escondía una complejidad admirable. La llegada de Cadillac representó otra etapa clave en su ascenso. El grupo logró conectar con una audiencia más amplia gracias a un estilo más accesible, sin renunciar a la calidad que caracterizaba a Guzmán. Fueron años de conciertos, entrevistas y presencia constante en medios. La televisión española, que vivía un momento de auge en la producción musical, lo invitaba con frecuencia. Su imagen, siempre discreta pero elegante, lo convirtió en una figura familiar para los espectadores. Canciones de Cadillac se convirtieron en parte de la banda sonora de miles de hogares. Era evidente que Guzmán había logrado consolidar una posición sólida dentro de la música popular, pero lo que verdaderamente elevó su nombre fue su extraordinaria participación en programas míticos como Aplauso y otros espacios que marcaron la historia televisiva del país. En ellos Guzmán no solo interpretaba canciones, sino que demostraba sus dotes como músico integral. Muchos compañeros de profesión lo recuerdan afinando una guitarra minutos antes de salir en directo, concentrado, repasando cada detalle como si cada actuación fuera una prueba definitiva. Esa disciplina no tardó en generar admiración. En un mundo donde la búsqueda de éxito rápido comenzaba a imponerse, él representaba una manera de entender la música como un oficio sagrado. Fue durante estos años cuando el público empezó a percibir algo esencial en él. Su voz, lejos de la espectacularidad o del dramatismo exagerado, transmitía serenidad. Había en ella una honestidad que hacía que incluso las canciones más simples cobraran un sentido especial. Las armonías que creaba no respondían a una fórmula comercial, sino a un deseo genuino de hacer música que perdurara. Por eso, muchas de sus interpretaciones se convirtieron en pequeñas piezas de memoria colectiva. A pesar de su carácter reservado, Guzmán comenzó a ser señalado como un referente dentro de su generación. Los jóvenes músicos lo veían como un ejemplo de dedicación absoluta y creatividad disciplinada. No era el tipo de artista que buscaba titulares provocadores ni escándalos que alimentaran la fama. Su ambición era otra. Quería construir un legado musical auténtico, y esa decisión, aunque noble, lo colocaría con el tiempo en una posición complicada dentro de una industria que empezaba a priorizar más la imagen que la calidad. En esta etapa de creciente éxito, también aparecieron algunas tensiones internas en los proyectos que integraba. No eran conflictos dramáticos, sino diferencias creativas inevitables, cuando conviven varias personalidades fuertes y visiones distintas. Guzmán, fiel a su estilo, evitaba enfrentamientos y prefería centrarse en la música. Sin embargo,
Esas tensiones fueron delineando un cambio lento pero inevitable en su trayectoria. Empezó a sentirse incómodo con ciertos ritmos de trabajo y con decisiones que se tomaban sin considerar la búsqueda artística que él defendía. A principios de los años 80, cuando España vivía uno de los momentos culturales más intensos de su historia, Guzmán enfrentó una situación paradójica. Tenía reconocimiento, tenía experiencia, tenía talento, pero también comenzaba a sentir el peso de un sistema que no siempre valoraba a quienes preferían la excelencia a la espectacularidad. Sus apariciones seguían siendo aplaudidas, sus colaboraciones admiradas, pero las primeras señales de desgaste ya estaban presentes. Aún así, para el público parecía que todo marchaba bien. Los focos iluminaban su figura, las cámaras seguían cada uno de sus gestos, y la crítica lo mencionaba como una de las voces más finas de su generación. Nadie imaginaba que detrás de ese brillo comenzaba a formarse una tormenta silenciosa, una grieta casi imperceptible, que con los años se transformaría en la crisis más profunda de su carrera. Lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. La crisis que envolvió a José María Guzmán no estalló de un día para otro. No hubo un escándalo visible que incendiara los titulares, ni una polémica pública que dividiera a la audiencia. Lo que ocurrió fue mucho más sutil, más silencioso y, en cierto modo, más devastador. Se trató de una erosión lenta, casi imperceptible, que fue alejándolo de los escenarios sin que nadie, ni siquiera él mismo, pudiera señalar el momento exacto en que comenzó. La industria musical de los años 80 estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Los gustos del público se transformaban, los sellos buscaban sonidos más inmediatos y las nuevas tecnologías imponían una estética diferente. La movida, con su irreverencia y su urgencia expresiva, se convirtió en el fenómeno dominante. Todo debía ser rápido, provocador, disruptivo. En medio de esta revolución, la propuesta de Guzmán, basada en la armonía cuidada y la introspección melódica, empezó a verse como una rareza, no porque hubiera perdido calidad, sino porque la industria había decidido mirar hacia otro lado. Los primeros signos de esta crisis fueron sutiles. Una llamada que antes llegaba cada semana comenzó a espaciarse. Un programa de televisión que solía contar con él eligió invitados más jóvenes. Una discográfica que durante años había apoyado sus proyectos mostró dudas sobre la viabilidad comercial de nuevas grabaciones. Para un artista que había construido su carrera sobre la exigencia y el rigor, estos cambios eran desconcertantes. ¿Había cometido algún error? ¿Había dejado de conectar con el público? ¿O simplemente había quedado atrapado en un sistema que priorizaba lo efímero sobre lo esencial? Lo más duro para Guzmán fue la sensación de invisibilidad. No se trataba de un rechazo abierto, sino de un silencio que se volvía más denso con el paso del tiempo. Cada proyecto nuevo encontraba más obstáculos que oportunidades. Cada intento de reinventarse chocaba con un mercado saturado de propuestas que no se parecían en nada a lo que él sabía hacer. Y aunque intentaba adaptarse sin traicionar su esencia, la presión era cada vez mayor. En los pasillos de las discográficas circulaba una frase que él escuchó más de una vez. Decían que su estilo era demasiado delicado para el nuevo público. Aquella observación que años atrás había recibido como un desafío, ahora se convertía en una sentencia cruel. Era como si el lugar que había ocupado con mérito durante tanto tiempo hubiera sido ocupado por artistas más mediáticos, más ruidosos, más acordes con la estética del momento. En un panorama donde la imagen comenzaba a pesar tanto como la música, su carácter discreto jugaba en su contra. La televisión, que tanto había contribuido a su popularidad, también inició un proceso de renovación que lo dejó al margen. Los programas musicales apostaban por formatos más visuales, menos centrados en la calidad vocal y más interesados en el espectáculo. Guzmán, cuya presencia se basaba en la serenidad y la elegancia, parecía pertenecer a otra época. Cada vez recibía menos invitaciones. Cada vez se le veía menos. Y el público que no escuchaba su nombre con la frecuencia de antes
empezó a olvidarlo de manera inconsciente. Sin embargo, el golpe más duro llegó desde un ámbito completamente distinto. En algunos círculos de la industria comenzaron a circular rumores sobre su supuesta falta de adaptabilidad. Decían que se había quedado anclado en un estilo que ya no interesaba, que sus propuestas eran demasiado exigentes para un mercado que buscaba inmediatez. Era una interpretación injusta y simplista, pero suficiente para que algunos productores decidieran que no valía la pena apostar por él. Aquellos comentarios aparentemente insignificantes terminaron por erosionar la confianza de los que todavía creían en su potencial. Para Guzmán, esta crisis silenciosa se convirtió en un laberinto emocional. Cada puerta que se cerraba reforzaba la sensación de que su esfuerzo ya no tenía sentido. Se preguntaba una y otra vez qué había cambiado. Él seguía siendo el mismo músico disciplinado, el mismo creador obsesionado con la precisión armónica. Pero la industria había evolucionado hacia un modelo en el que su talento no parecía encajar. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe cuando ni siquiera existe una explicación concreta para la caída? Durante esta etapa, su relación con el escenario comenzó a fracturarse. Actuar ya no era una celebración, sino una prueba de resistencia. En cada concierto sentía el peso del pasado, la expectativa de un público que ya no era el mismo, y la incertidumbre sobre si volvería a recibir otra oportunidad. Aunque seguía ofreciendo interpretaciones impecables en su interior, crecía una sensación de desgaste emocional que amenazaba con consumirlo. Algunos amigos cercanos recuerdan que en esa época Guzmán se volvió más introspectivo de lo habitual. No hablaba abiertamente de su frustración, pero su silencio decía más que cualquier confesión. Pasaba horas revisando antiguas composiciones como si buscara respuestas en melodías que había creado años atrás. También componía piezas nuevas, pero muchas quedaban guardadas en cajones sin encontrar el camino hacia el público. Era como si la industria hubiera levantado un muro invisible entre él y las personas que lo habían admirado durante tanto tiempo. La ausencia de un escándalo visible no hacía que la caída fuera menos dolorosa. Al contrario, la falta de un motivo concreto hacía que todo fuera más confuso. No podía señalar a un enemigo ni a una decisión fatal. Lo único que quedaba era una realidad fría. El brillo que había iluminado su carrera se apagaba lentamente. Y el silencio, ese silencio que había sido su compañero en los momentos de inspiración, ahora se transformaba en un abismo. Lo que ocurrió después marcaría el inicio de una etapa aún más compleja en la que Guzmán tendría que enfrentarse no solo a la industria, sino también a sí mismo. La caída de José María Guzmán no fue un derrumbe repentino, sino una lenta descomposición de certezas. Durante años había seguido un camino que parecía seguro, construido sobre talento, disciplina y una trayectoria que muchos envidiaban. Sin embargo, cuando la industria dejó de mirarlo, cuando las puertas comenzaron a cerrarse sin explicación, sintió que el suelo bajo sus pies empezaba a desvanecerse. Lo que antes era un escenario conocido se transformó en un territorio incierto, en el que cada paso requería un esfuerzo descomunal. En esta etapa de su vida, la música dejó de ser refugio para convertirse en un campo de batalla emocional. Guzmán, acostumbrado a trabajar con una precisión casi quirúrgica, se encontró luchando contra un vacío que no lograba comprender del todo. Componía, pero dudaba de cada nota. Cantaba, pero no reconocía su propia voz. La sensación de haber sido desplazado sin motivo concreto alimentaba un malestar silencioso que crecía con cada día. El éxito pasado, lejos de consolarlo, se convertía en un espejo cruel que reflejaba lo que parecía haber perdido para siempre. Las actuaciones cada vez más esporádicas lo enfrentaban con una realidad que prefería evitar. Mientras interpretaba canciones que habían marcado a toda una generación, no podía ignorar que muchos asistentes lo observaban con nostalgia más que con expectativa. Era como si su figura perteneciera a un tiempo pasado, a una memoria compartida que ya no se correspondía con el presente. Esa percepción lo hería profundamente, porque siempre había creído en la vigencia de su música.
Sin embargo, las señales eran innegables. El público cambiaba, la industria cambiaba, y él debía decidir si resistir o retirarse en silencio. Hubo un momento especialmente difícil que marcaría un antes y un después. Tras un concierto en una sala pequeña, un joven músico se acercó para pedirle un autógrafo. Guzmán, agradecido, sonrió y conversó brevemente con él. El joven le confesó que descubrió su música gracias a sus padres y que, aunque apreciaba su legado, dudaba de que las nuevas generaciones pudieran conectarse con ese estilo. La frase no fue malintencionada, pero cayó sobre Guzmán como un golpe inesperado. Comprendió que la distancia entre él y el presente era más grande de lo que había querido admitir. Durante un tiempo se retiró casi por completo del foco público. Se dedicó a revisar antiguos materiales, grabaciones inéditas, letras que habían quedado sin finalizar. Fue un periodo de introspección profunda, pero también de incertidumbre. Algunos días se levantaba decidido a volver con más fuerza que nunca. Otros se preguntaba si había llegado el momento de dejar atrás una carrera que ya no encontraba espacio en el panorama moderno. Esta oscilación constante entre la esperanza y la renuncia lo mantuvo atrapado en un estado emocional desgastante. Sin embargo, dentro de esa crisis también germinó algo inesperado. El silencio que tanto lo había atormentado comenzó poco a poco a convertirse en una oportunidad para escuchar su propia voz interior. Comprendió que su valor como artista no dependía de las modas ni de la atención mediática. Su identidad musical estaba intacta, aunque oculta bajo capas de dudas y frustraciones. La caída, lejos de destruirlo por completo, lo obligó a enfrentarse a una verdad esencial. Seguía siendo músico, aunque el mundo no hablara de él. Su reinvención no vino de un golpe repentino ni de un proyecto espectacular, sino de una decisión íntima. Decidió volver a componer sin expectativas externas, sin pensar en discográficas ni audiencias masivas. Quería reencontrarse con la música como si fuera la primera vez, con la curiosidad del adolescente que pasaba horas intentando reproducir armonías imposibles. Ese regreso a lo esencial marcó el inicio de una etapa completamente nueva. Por primera vez en mucho tiempo, componía sin miedo, sin presión y sin la sombra de su pasado persiguiéndolo. A medida que recuperaba su voz interior, empezaron a surgir oportunidades inesperadas. Pequeños conciertos acústicos, colaboraciones con músicos jóvenes que lo admiraban y proyectos independientes que celebraban su estilo único. España, que había avanzado hacia una madurez cultural distinta, comenzaba a revisar y valorar su historia musical reciente. En ese proceso, la figura de Guzmán volvió a aparecer como un referente silencioso pero indispensable. Nuevas generaciones de artistas reconocían la influencia de su trabajo y lo invitaban a participar en grabaciones y conciertos especiales. Una de las experiencias más significativas de esta etapa fue la creación de proyectos íntimos donde podía reinterpretar su propio repertorio desde una perspectiva más madura. Canciones que había compuesto décadas atrás adquirían un sentido distinto, más profundo y más libre. El público que asistía a estos recitales no buscaba la nostalgia vacía, sino una conexión sincera con un artista que había sobrevivido a una tormenta interior y que ahora ofrecía una versión más serena y auténtica de sí mismo. La reinvención de Guzmán no consistió en adaptarse a las tendencias del momento, sino en comprender que su voz tenía un valor independiente de ellas. Aprendió a convivir con el hecho de que la industria ya no funcionaba como antes y que su lugar en ella sería distinto, quizá más pequeño, pero también más verdadero. Ese entendimiento le permitió reconstruir su relación con la música desde una madurez que solo podía surgir de una crisis profunda. Durante su retorno paulatino, descubrió que su historia era mucho más que una sucesión de éxitos y silencios. Era la prueba de que un artista puede renacer incluso cuando el mundo parece haberlo olvidado. La caída lo obligó a abandonar la búsqueda externa de validación y a encontrar refugio en la esencia misma de su vocación. En su reinvención no buscó recuperar el brillo perdido, sino construir un nuevo sentido para su arte. Y ese nuevo sentido
lo acompañaría hasta convertirse en parte fundamental de su legado. El legado de José María Guzmán no se mide en titulares ni en cifras de ventas, sino en la huella silenciosa y persistente que dejó en la historia musical española. Su obra, marcada por una búsqueda constante de precisión melódica y honestidad artística, construyó un puente entre generaciones que, aun sin conocerlo en profundidad, reconocen en sus canciones una sensibilidad que rara vez aparece en la música popular. Guzmán no fue un artista de explosiones mediáticas, sino de resonancias profundas. Y esas resonancias siguen presentes en quienes crecieron escuchándolo y en quienes lo descubren décadas después. La influencia de Guzmán se percibe de manera especial en el trabajo de músicos jóvenes que han encontrado en él un referente de autenticidad. Muchos reconocen que al estudiar sus armonías descubrieron una forma distinta de entender la composición. Su manera de combinar elementos clásicos con estructuras modernas abrió un camino que otros desarrollaron con libertad. Aunque nunca buscó convertirse en maestro, terminó siéndolo. No desde los espacios formales, sino desde el ejemplo vivo de un artista que defendió su identidad, incluso cuando el mercado parecía exigir lo contrario. Sus compañeros de profesión coinciden en que Guzmán aportó algo esencial en un momento clave para la música española. Representó la transición desde un modelo musical más rígido hacia un lenguaje más lírico y sofisticado. En una época marcada por cambios acelerados, él encarnó la continuidad. Mantuvo viva la tradición de la armonía vocal, trabajada con paciencia y detalle. Esto lo convirtió en un referente discreto pero indispensable. Su presencia ayudó a definir la paleta sonora de los años 70 y 80, y su influencia se extendió mucho más allá del tiempo en que su nombre ocupó espacios mediáticos. El público también juega un papel clave en la preservación de su memoria. Aunque su figura se vio opacada durante un tiempo, quienes lo escucharon en su juventud nunca dejaron de recordarlo. Para muchos sus canciones forman parte de la banda sonora de etapas vitales. Algunos lo asocian con encuentros familiares, otros con los primeros amores o con momentos de introspección personal. Su música tiene esa capacidad única de acompañar sin imponerse, de convertirse en un fondo emocional que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Con el paso de los años, la reivindicación de su obra ha adquirido una fuerza inesperada. Programas especializados, archivos musicales y coleccionistas han rescatado grabaciones, entrevistas y actuaciones suyas que permiten reconstruir la trayectoria de un artista que fue valorado en su tiempo, pero cuyo alcance real solo ha podido dimensionarse con la perspectiva histórica. Esta recuperación ha permitido que nuevas generaciones accedan a su trabajo con una mirada renovada. Al escucharlo sin los filtros comerciales de su época, descubren una voz que se adelantó a su tiempo en sensibilidad y detalle. El legado de Guzmán también está marcado por aquello que representa más allá de su música. Su historia personal se ha convertido en el símbolo de una realidad que viven muchos artistas: la tensión entre la vocación auténtica y las exigencias cambiantes de la industria. La fragilidad de un reconocimiento que puede desvanecerse sin explicación. La fuerza interior necesaria para continuar creando, incluso cuando el mundo parece haberse olvidado de uno. En ese sentido, su vida ofrece una lección poderosa. Enseña que el valor de un artista no se mide por la permanencia en los focos, sino por la integridad con la que se sostiene su obra. A medida que España ha ido revisando su memoria cultural, figuras como Guzmán han recuperado el lugar que merecen. Su nombre aparece en documentales, en recopilaciones históricas, en homenajes que reconocen su aportación a una época de enorme efervescencia musical. No se trata de nostalgia vacía, sino de una apreciación genuina por un estilo que dejó una marca inconfundible. La música popular española no puede entenderse sin la presencia de artistas como él, que contribuyeron a construir un lenguaje propio alejado de imitaciones y profundamente enraizado en la sensibilidad del país. El recuerdo más duradero que dejó Guzmán quizás no sea una canción concreta, sino la sensación de honestidad que transmitía cada vez que interpretaba una melodía. En un mundo donde la música puede convertirse en un producto efímero,
su obra sigue recordando que existen canciones nacidas del cuidado y de la verdad. Canciones que no buscan deslumbrar, sino permanecer. Y esa permanencia es sin duda la señal más clara de su importancia histórica. La memoria colectiva, esa fuerza que decide qué nombres sobreviven al paso del tiempo, ha vuelto a pronunciar el suyo con respeto renovado. Guzmán ya no es solo una figura recordada por quienes vivieron su época, sino un artista cuya obra se revaloriza en un contexto en el que la autenticidad es un bien escaso. Su legado no se reduce a los años de mayor éxito. Incluye también su capacidad de resistencia, su reinvención silenciosa y la forma digna en que enfrentó su propia desaparición mediática. Ese es el verdadero regalo que dejó a la música española. Una obra que sigue viva, una memoria que se fortalece y una historia que todavía conmueve a quienes la descubren. La historia de José María Guzmán no es la de un ascenso fulgurante ni la de un colapso estrepitoso. Es la de un artista que caminó a contracorriente en un mundo dominado por la prisa y el ruido. La de un creador que supo transformar el silencio en un espacio de reflexión y de regreso. Su nombre, a veces relegado al margen de las grandes narraciones musicales, ha demostrado poseer una fuerza que resurge con el tiempo, porque su obra sigue viva allí donde habitan las canciones que no necesitan artificios para conmover. Cuando se escucha hoy una de sus melodías, emerge la esencia de un artista que nunca cedió a la superficialidad. Su trayectoria, marcada por la dedicación absoluta y por una sensibilidad inusual, nos recuerda que la música también puede ser un lugar de honestidad profunda. Guzmán no buscó convertirse en un mito, pero terminó siéndolo para quienes encontraron en su voz un refugio sereno en medio de épocas convulsas. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el próximo documental recomendado en el primer comentario. Allí encontrarás otra vida marcada por la gloria, el misterio y la verdad oculta que cambió para siempre el panorama musical de una generación.